Entonces ya podemos estar todos atentos ahora sí. La grabación ya está empezando. Bien, muy bien. Muy bien, como reanudando, como concatenando, ¿no? Lo que habíamos visto. eh, y dicho sea de paso, justo habíamos pasado con habíamos terminado con la escuela socialista, ¿no? Que proponía toda su teoría de la plusvalía, teoría del valor, y que terminaba al final con la teoría de las crisis, ¿no? La tasa de la ganancia. Ya todo esto ahorita va a estar un poco manoseado, ¿no? En la televisión, así como el neoclásico, ¿no? Así como la escuela neoclásica que ahorita vamos a ver, también va a estar un poco manipulada por este contexto. Sin embargo, nosotros, pues lo que nos caracteriza a nosotros es la neutralidad, pues, ¿no? Mantener siempre la racionalidad al momento de presentar los temas. Y de hecho, los neoclásicos, vamos a empezar, los neoclásicos, aunque surgieron como una contraposición a los socialistas, aunque sus posturas muchas veces son a veces poco razonables de repente, los fundadores tuvieron unos muy buenos fundamentos en realidad para formar esa escuela, no libre de controversias científicas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Ellos, por ejemplo, dieron todo un giro tremendo a la economía, porque desde los griegos, pasando por los mercantilistas y los clásicos más aún, elaboraron su teoría del valor de las mercancías en función del trabajo. Era una teoría objetiva del valor. Los socialistas, por lo tanto, Marx también desarrolló bastante esa teoría del valor trabajo, ¿no? Justamente decía que el valor de las mercancías estaba dado por el trabajo socialmente necesario para producirlas, ¿no? Sin embargo, a partir de la escuela neoclásica se da un giro, le dan la contra incluso a Adam Smith, y lo que dicen es que el valor de las mercancías ya no está dado por el trabajo, sino que está dado por la utilidad, ¿no? Entonces, por eso es una teoría del valor subjetiva. Depende de la utilidad marginal. Y esto tiene que se relaciona con la ley de Gosen, que vamos a ver dentro de un momento, que tiene que ver con la utilidad del bienestar, el gozo, que reporta cada unidad adicional de un determinado bien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que decimos que da un giro, ¿no? A la teoría, en cuanto a la teoría del valor respecto a las anteriores escuelas, incluyendo a la propia escuela clásica, ¿no? Le dan contra Adam Smith. Ellos además sistematizan la teoría microeconómica, ¿no? Le dan una nueva forma. Gracias a ellos es que ahora concebimos a la economía como aquella ciencia de la toma de las decisiones, porque ya hablamos de una ciencia de la optimización, de manera que, al menos supuestamente, no es parte de los axiomas de la escuela neoclásica, que es la que enseñamos pues, a lo largo del curso, los seres humanos somos racionales, ¿ya? Y para esto, para justificar de hecho ya cuando hablamos de axiomas ya estamos hablando de un rigor matemático, lógico, muy, muy fuerte. Y como les mencioné en la anterior clase, el cálculo diferencial, el cálculo integral, que fue inventado en el siglo XVII, ¿no? Por Leibniz, paralelamente con Newton, no fue sino hasta después de 2 siglos que recién se aplicó a la economía, ¿ya? Entonces recién ahí se aplicó la matemática avanzada realmente a la ciencia económica. Y bueno, ¿por qué se le llaman neoclásicos entonces si es que utilizan matemáticas que no usó Adam Smith, si es que le dan la contra en la teoría del valor, que es subjetivo para ellos y para Adam Smith y los clásicos era la teoría del valor objetivo? ¿Por qué se le llama neoclásicos? ¿Qué cosa tienen de clásicos? Simplemente que es la tesis de que el Estado no debe intervenir. Nuevamente, Estado con mayúscula no debe intervenir. Para los neoclásicos, el Estado debe dejar que la economía fluya, que las empresas y los consumidores hagan y deshagan en libertad, ¿no? En libertad. Sin embargo, acá hay que acotar algo, ¿no? Hay que acotar algo. Adam Smith, David Ricardo, los clásicos, no esperaban que surgieran monopolios espontáneamente en la economía. Ellos creían, estaban convencidos de que esa mano invisible que le ponía un orden a todo, hacía que los mercados tendieran a ser naturalmente competitivos, que haya competencia perfecta, que todos tengan unas mismas oportunidades, ¿no? Y que simplemente decidan por un libre albedrío. Sin embargo, pues con el tiempo, ya hasta el siglo XIX, obviamente, ya había empresas muy gigantescas, y se vio pues el surgimiento de monopolios, oligopolios, agentes económicos con un gran poder de mercado, y los neoclásicos insisten en que el Estado no debe intervenir. Ahí está un poco lo polémico, ¿no? Lo que ahora van a ver un poco en la prensa, en los debates de los candidatos, en fin.
Entonces, como subescuelas, ¿no? Subdoctrinas de esta escuela neoclásica, tenemos la de Karl Menger, por ejemplo, que es la escuela austriaca. Él fue el fundador de la escuela austriaca. Ojo que no confundir con Karl con K, Karl Menger con K, fue su hijo, él fue un matemático, ¿ya? El Karl con C es de acá, es de economía, ¿ya? Él desarrolló la teoría de la utilidad marginal. ¿Qué nos dice la teoría de la utilidad marginal? Lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? La ley de Gosen, que nos dice que cuando tenemos sed, ahí está mi botellita, si tuviera mucha sed, cada botellita que voy tomando va a reportarme un bienestar, pero la siguiente va a reportarme un menor bienestar, y la siguiente un menor bienestar, un menor. Entonces, por eso es que la utilidad marginal tiene ciertas características, ¿no? Que en general podemos decir que es decreciente, porque cada vez la última o la siguiente unidad consumida da menos bienestar, menos utilidad. Luego tenemos la escuela lausana, ¿no? De Suiza, como representantes a Leon Walras y a Wilfredo Pareto. Leon Walras introdujo bastante matemática, de manera que desarrolló toda su teoría del equilibrio general. De hecho, todos ellos estaban bastante inspirados en la mecánica, en la física, ¿no? En la mecánica clásica de esa época, y por eso hablamos de un equilibrio, por ejemplo, ¿no? Es un término prestado. ¿De dónde creen? De la física, ¿no? Entonces, gracias a los neoclásicos que tenemos un rigor bastante matemático, científico y hasta cierto punto fisicalista, ¿sí? Por otra parte, Wilfredo Pareto analizó la distribución de la riqueza. Hay algo que se llama el óptimo de Pareto, ¿no? Que se da en el comercio y determina hasta qué punto un individuo va a querer vender un determinado bien o hasta qué punto va a querer comprar, ¿no? Todo se reduce a optimizar resultados, ¿no? Maximizar la rentabilidad, maximizar el bienestar. También desarrollaron acerca de la curva de indiferencia. Y por último tenemos a la subescuela de Cambridge, ¿no? De Reino Unido, Inglaterra. Principal representante, Alfred Marshall. Alfred Marshall fue el pionero, fue el primero que utilizó los gráficos que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Esos gráficos donde tenemos el eje vertical al precio y el eje horizontal a la cantidad del producto del que se esté hablando. Profe, el precio está en el eje vertical, entonces es la variable dependiente, ¿no? Como en todo el álgebra. Bueno, para Marshall era así, por eso que él ubicó el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta de que la cosa era mejor modelada al revés, que la cantidad sea la variable independiente, dependiente y el precio sea la variable independiente. ¿Ya? Entonces, los gráficos quedaron tal cual como los propuso Marshall, pero su interpretación cambió. Así que en economía vemos un poco las cosas al revés de como en álgebra. ¿Ya? Entonces, eso es el aporte de Alfred Marshall, entre otros, obviamente, ¿no? Y por lo tanto también de la escuela de Cambridge. Vamos a ver ahora, después de la escuela neoclásica, vino el keynesianismo, ¿no? Es interesante cómo los sucesos históricos van determinando estos cambios, ¿no? Estos virajes que hay. De repente, si Keynes no hubiera nacido en la época del crack, del 29, y la crisis del 30, la depresión del 30, quizás nadie hubiera tomado en cuenta la escuela keynesiana, pero así fue, ¿no? Entonces, Keynes fue un economista británico cuyas ideas tuvieron un fuerte impacto en las teorías económicas y políticas modernas, así como también en las políticas fiscales de muchos gobiernos. Primero el británico durante la Primera Guerra Mundial y luego en el norteamericano en los 30. Lo que pasa es que había una fuerte influencia, ¿no? En los gobernantes, en las autoridades, de los neoclásicos, ¿no? Ya había que, todo estaba polarizado, como siempre, ¿no? En política se suele polarizar las cosas. Entonces en esa época, o bien eras socialista, comunista, o bien eras neoclásico. Entonces los gobiernos, las autoridades, ¿qué cosa era lo que les convenía? ¿A qué doctrina tenían más incentivo de seguir? A los neoclásicos. Entonces dejaron pues que el mercado fluya, ¿no? Y de esa forma crecieron las economías, es innegable, crecieron tanto que llegaron al crack del 29. ¿Y por qué sucedió eso? Keynes se dio cuenta, ¿no? Habló de los animal spirits, de esa tendencia que tenemos en alguna medida y en diferentes aspectos, y que esto se notó, se reflejó en los accionistas en invertir, ganar una buena rentabilidad y volver a reinvertirlo todo. Y volver a ganar una buena rentabilidad. Y así seguir, ¿no? De manera que si la economía estaba creciendo con una pendiente gigantesca, ¿no?
Sin embargo, no se daban cuenta de que eso no era sostenible, estaba basado en puras expectativas, es la parte subjetiva justamente de la economía, ¿no? Entonces, al darse cuenta de que la economía, la producción real de bienes y servicios no tenía ese ritmo de crecimiento, entonces las expectativas de un momento a otro colapsaron, ¿no? Simplemente se cayeron y por eso es que los accionistas, al haberse endeudado incluso, porque la rentabilidad era alta, ¿no? Entonces llegaban incluso a endeudarse con tal de seguir invirtiendo y ganar más todavía. Hasta que llegó el crack y simplemente lo único que les quedó fue la deuda, ¿no? Entonces eso fue lo que ocasionó que los economistas le tomen atención a Keynes, mucha atención a Keynes, ¿no? Entonces Keynes en su obra central, que fue la teoría general del empleo, el interés y el dinero, presenta sus propuestas, ¿no? Cómo hacer para, no para evitar o para solucionar las crisis. Él sabe que el Estado no tiene ya la suficiente fuerza. Simplemente hace una descripción de por qué se dan las crisis y en gran medida le da la razón a Marx porque las crisis se dan por sobreproducción en el capitalismo y una sobreoferta, ¿no? Ya no se cumple la ley de Say que decíamos, que mencionábamos la vez pasada, ¿no? La ley de Say decía que toda oferta crea su propia demanda. Ahora no, ya se dieron cuenta de que el capitalismo produce y al final lo que falta es demanda. Entonces Keynes tenía clarito que lo que había que hacer era activar la demanda agregada, ¿no? Y por eso es que hablamos actualmente de políticas fiscales expansivas durante el periodo de crisis, como ahorita, ¿no? Aumentar el gasto público, los bonos, disminuir los impuestos, ¿no? Disminuir el IGB, el ISC, para que las familias puedan acceder a productos. También el impuesto a la renta, si lo reducimos, las empresas van a verse incentivadas a producir más, contratar, comprar insumos, y van a ver sus ganancias en un mayor porcentaje. Por lo tanto, incentiva la producción, ¿no? Esa es la política expansiva. Recuerden, ¿no? El primer tema, política expansiva. Política expansiva se refiere a aquellas políticas que hacen que el PBI crezca o que no decrezca tanto, ¿no? Y las políticas contractivas, que Keynes lo propone que se utilicen en la época de auge económico, ¿no? Que es la política contractiva, lo contrario. No se trata de hacer que el PBI decrezca, ¿no? No es así. Sino de lo que se trata es hacer que no crezca tan aceleradamente, porque si crece vertiginosamente, entonces va a ocurrir pues el crack, ¿no? Los accionistas se emocionan, van a seguir invirtiendo, reinvirtiendo, y se da como un alumno de otro aula me dijo, nos mencionó la crisis del 2008, ¿no? La crisis hipotecaria, se da eso, simplemente, porque es una burbuja, es ilusorio. Entonces de eso se dio cuenta Keynes. Además, bueno, el libro, la propuesta, ¿no? Además, ¿qué implica? ¿Qué implica que el Estado tenga una actividad, un rol activo, ¿no? En la economía durante las crisis? Implica la política expansiva, implica que el gobierno incremente los gastos, ya sea otorgando salud pública, educación pública, otorgando también, haciendo obras, por ejemplo, también, ¿no? Ahí está, las obras que a veces las ven innecesarias, de repente por estos días ven alguna pista que está nuevecita y la vuelven a romper para volver a construir, probablemente sea una medida keynesiana, porque el Estado tiene de algún modo buscar la forma de que no haya tanto desempleo, buscar la forma de que el dinero vuelva a fluir por la economía. Entonces, esas son medidas para incrementar el gasto público, política expansiva. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, por favor? Estoy atento a todo. A ver, jóvenes. ¿Me escuchan? ¿Estamos todavía? Yo no estoy, ¿ustedes están? Todo claro, todo claro. Sí, profe, todo bien. Bien, ahí está. Bien, entonces, sí, porque ya me ha pasado alguna vez que me quedé hablando solo, ¿ya? Así que de rato en rato les voy a pedir señales de vida. Muy bien, entonces Keynes es a menudo, por esa misma razón, visto como el padre de la macroeconomía. Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces, ahora sí podemos pasar a la escuela monetarista. La escuela monetarista regresó un poco, ¿no? Tiene inspiración neoclásica, se le puede asociar con las tendencias neoliberales, ¿no? Pero veamos el contexto, veamos por qué surgió, ¿no? ¿Por qué cobró fuerza? Lo que sucede es que hasta la época de Keynes, si ustedes recuerdan, el 10º principio de economía que vimos en la diapositiva 1, si la tienen ahí ya lo pueden ver, o si no lo pueden buscar, el 10º principio nos decía que todas las sociedades enfrentan a corto plazo una disyuntiva entre desempleo e inflación, ¿no? De manera que habían notado que cada vez que había baja inflación, nadie podía celebrar porque había un alto desempleo. Y cuando había bajo desempleo,
tampoco no podían celebrar porque había una alta inflación. Entonces estaban en este juego, ¿no? Sin embargo, para la época, para esta década de los 70, vieron que había una tercera posibilidad. Ah, profe, qué bien, que todo esté bajo, ¿no? Que no haya desempleo, que no haya inflación, una utopía. No, se dieron cuenta de que era posible y se dio en ese entonces un alto desempleo junto con una alta inflación, ¿no? Entonces, eso que quede lección, ¿no? Siempre se puede estar peor, como lo hemos visto a lo largo de este año, del año que ha transcurrido pasado, y también lo que viene, que vendrá, ¿no? Entonces, por eso es que Milton Friedman propuso, ¿no?, unas decisiones alternativas, ¿no? Porque todos los estados en esa época estaban sin presupuesto. Papá Keynes, ¿qué hago si no tengo presupuesto y tú me dices que tengo que elevar el gasto público? Entonces los estados, ¿qué hicieron? Como sea, querían cumplir la propuesta de Keynes. ¿Y qué hicieron para eso? Emitir dinero. ¿No tienen dinero del estado? ¿Qué hacemos? Maquinita. Bueno, en ese entonces era perdonable, digamos, porque no se sabían las consecuencias. Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta, y Milton Friedman lo dijo, que al emitir mucho dinero, imprimir billetes, acuñar monedas, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué cosa iba a haber? Alan. Sí, pues, ¿no? Alan no aprendió de los monetaristas, no aprendió hiperinflación, ¿no? Lo que va a haber es una hiperinflación. Entonces, Milton Friedman proponía que simplemente el Estado no debía imprimir billetes, acuñar monedas. Proponía, por lo tanto, también que no debía recurrir a esta herramienta de la maquinita porque, porque, eh, porque no era necesario que eleve el gasto público, ¿ok? Simplemente Friedman decía que el Estado no debe gastar todo el presupuesto que ahorró en la época de auge económico, simplemente lo debe guardar, porque si lo gasta se queda sin presupuesto y emite dinero, ¿no? Lo que no dijo Milton Friedman era cuándo es que sí habría que devolver ese gasto público que había sido una recaudación de impuestos, ¿no? Ahí está un pequeño vacío probablemente en la teoría. Pero bueno, tiene su aporte, ¿no? Porque dijeron que la inflación es un fenómeno monetario causado por la excesiva cantidad de masa monetaria en la economía, ¿no? Un BCR descontrolado, un BCR que quiere hacerlos todos millonarios, pero que con millones puedan comprar apenas unos cuantos panes, ¿no? Como ocurrió, ya saben, acá. Y ocurre ahora también en algunos países, ¿no? Cercanos. Bueno, también ahí está sobre la reconstrucción del aparato fiscal, menor gasto público, políticas monetarias responsables. Y bueno, claro, propone pues el libre mercado en el corto y largo plazo, siempre, ¿no? Siempre. Es una inspiración bastante neoclásica, ¿no? Y también toma algo de matemática, ahí está, por ahí en otra aula me dijeron, profe, cantidad de movimiento igual presión por temperatura. No se equivoquen. Esto es verdad que es masa, ¿ok? Esto es masa, pero es masa monetaria, es masa de dinero. Esto también es velocidad, ¿ya? Sí, es verdad, es V de velocidad, pero es velocidad de circulación del dinero, ¿ok? Entonces no es cantidad de movimiento, es masa monetaria por velocidad de circulación del dinero. ¿Y eso es igual a qué? Esto no es presión, ojo, esto es nivel general de los precios, ¿ya? Nivel general de los precios multiplicado por las transacciones. Ah, ya, profe, entonces en física lo entendía mejor. Esta cosa, ¿cómo se come? ¿Qué interpretación tiene? Bueno, simple. Vamos a considerar simplemente que la velocidad del dinero es la cantidad de veces que una misma moneda transcurre de mano en mano. Eso podemos decir que es constante. Vamos a decir que es una K constante. Así como también la producción, que es la variable que se aproxima a las transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Masa monetaria y precio. Entonces, lo que nos dice esta ecuación, que es la teoría cuantitativa del dinero, es la ecuación de Fisher, anota, es la ecuación de Fisher, nos dice que cuando se duplica la masa monetaria, ¿qué va a ocurrir con el precio? A ver, ya, relación directa, ¿no? Proporcional. Hay se relaciona directamente, proporcionalmente directa, ¿no? ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Qué pasa cuando se duplica la masa? ¿Qué ocurre con el precio? Ustedes ya lo saben, aritmética. Han estado viendo interés compuesto todavía ahorita, ¿no? Claro, ¿no? Cuando duplica tu capital, ¿qué pasa con tu monto final? También se duplica. También se duplica el precio, claro, y se duplica también, exacto, por dos también. Entonces, eso es muy bien, gracias, Yanira, muy bien. Eso, gracias, Yamir. Eso es lo que ocurre, y Saraí, eso es lo que ocurre con la ecuación de Fisher. Esa es la forma de interpretarla, ¿ya? Y eso es lo que nos dejó, pues, el legado de la escuela monetarista. Muy bien. Posteriormente a eso hay otras escuelas, ¿no? Pero siempre es un poco más difícil analizar el presente en función del presente. Es como sacar un juicio
un juicio siendo juez y parte a la vez, ¿no? Entonces todavía están en formación. Hay varias escuelas en realidad todavía están dándole un fundamento microeconómico a la macroeconomía, y hay mucho debate epistemológico, hay muy interesante, de hecho. Muy bien. Vamos a ver la número 5, este problema de acá, que nos dice relacione correctamente las escuelas económicas y o autores con sus respectivos aportes a la doctrina económica. Ya, listo, esto es sencillo. Mercantilista, ¿a quién se relaciona? Con aranceles, comercio, ahí está, imponen fuertes restricciones en forma de aranceles, ¿no? Al comercio. 1B, ya pueden correr las apuestas, que ya tienen la alternativa final, lo va poniendo en el chat. Fisiócratas, ¿con qué se relaciona el fisiócrata? La tierra y también esto de acá, ¿no? La circulación del producto neto, son ellos los que nos hablan de producto neto entre clases sociales, ¿no? Ya quiere timbear, por ahí alguien ya quiere timbear, pero no tiene la respuesta. Vamos a ver la escuela clásica. ¿Con qué se relaciona la escuela clásica? Con la productividad en el comercio. Ahí está la riqueza de las naciones, ¿no? El origen y las causas de la riqueza de las naciones. La obra de Adam Smith. La riqueza de una nación depende de la productividad. 3D. La escuela marxista, ¿con qué se relaciona? Ahí está, claramente, aquí está. ¿Alguien dijo Pedro Castillo? No. No, bueno, en verdad hay muchas diferencias, ¿no? Entre las propias corrientes socialistas, ¿no? De hecho, los marxistas tienen muchas diferencias con lo que se dio en la Unión Soviética. Lo que dijeron en la Unión Soviética tuvo propias diferencias con ellos mismos, ¿no? Un estalinismo, un post-estalinismo, hay muchas corrientes en realidad. Luego tenemos la escuela monetarista. ¿Qué nos dice la escuela monetarista? Ahí está, lo acabamos de ver. La inflación es un fenómeno puramente monetario. Y como dijo Fabricio, la respuesta dice que está en tu corazón siempre, ¿no? Bueno, eso solo sirve para estas preguntas de clase. Ojo, en el examen no va a estar en tu corazón, tiene que estar en tu análisis racional concreto. Ya, nada que al champú. Champú, profe, ¿sé de champú? No, nada que ver. ¿Ya? Muy bien. Pasemos entonces, ahí tienen las claves, está en esta modalidad YouTuber, ustedes ya le tomaron captura, ya me ganaron, ya, de hecho ya lo tienen este archivo en su carpeta de ustedes, porque está en el Moodle, ¿no? No olviden entrar siempre en Moodle, ahí tienen problemas, tienen bastante para refrescar los temas que vemos. Y gracias, chao, se acabó. No, todavía tenemos que continuar con el tercer tema, ¿no? Acá lo tenemos, ahí está. Tema necesidades humanas, bienes y servicios. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Necesidades son las sensaciones de carencia que experimenta el humano, ¿no? Y que podemos complementar con que las necesidades humanas se satisfacen con el consumo de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, recuerden que ahí hay una relación de complementariedad entre los conceptos de necesidades humanas y de bienes, ¿ya? ¿Y por qué? Aquí está, pues, los bienes, ¿qué cosas son? Es todo elemento material o inmaterial, todo elemento con capacidad de satisfacer necesidades humanas. ¿Y qué son las necesidades humanas? Son aquellas que se satisfacen mediante el consumo de bienes y servicios, ¿ya? ¿Y qué son los servicios, profe? Son una especie de bienes, en realidad, ¿ya? Son un tipo de bienes, pero están dentro de lo que son inmateriales. Es una actividad realizada por una persona o agente económico en beneficio de otros. Ahí está. Esos son los servicios. Muy bien. Entonces, de hecho, antes de seguir abordando este tema, vamos a adelantar un poco, ¿ya? Vamos a darle una visión panorámica. Este tema ya está enmarcado claramente en la escuela neoclásica, que es prácticamente el desarrollo de todo el curso. Todos los cursos ahorita de economía, lo que enseña la universidad, prácticamente todo está enmarcado dentro de la economía neoclásica, la teoría neoclásica. Y como tal, aborda un poco esto de la utilidad, ¿no? Esta teoría del valor subjetiva. Y entonces hay unos aspectos psicológicos que vamos a ver acá. De hecho, ya la propia necesidad definida como la carencia que experimenta el humano ya es algo psicológico, ¿no? Donde ahí vamos a ver un proceso de satisfacción de las necesidades, que también es un aspecto psicológico. Y tengamos en cuenta que esta parte de acá, este tema, está orientado, por lo tanto, más que nada hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque es el mercado de bienes y servicios, justamente. Pero no dejen de lado, y va a venir alguna pregunta que tenga este truco, que se va a referir a algún mercado, y tú vas a creer que se refiere a un mercado de bienes y servicios, pero no olviden que también existen los mercados de factores, ¿de acuerdo? Recuerden, ahorita estamos orientados al mercado de bienes y servicios.
Y la próxima semana, semana 4, vemos los factores productivos, ¿no? Y su correspondiente mercado, que se van a ver ya concurriendo en la semana 5. ¿Ya? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué venden en el mercado de factores? Los factores productivos que son el trabajo, capital, tierra, por eso hay un mercado de trabajo, hay un mercado de capitales, hay un mercado de tierras, terrenos, hay también otro factor productivo es la empresa y el Estado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Ahorita nosotros estamos viendo bienes y servicios. Gracias por la pregunta, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ya que estamos orientados más hacia el consumidor, el individuo, la familia, vamos a ver qué tiene esta persona, este individuo, este elemento, este agente económico, que es el demandante, tiene un proceso de satisfacción, el cual no lo tiene la empresa, pues, ¿no? La empresa no tiene necesidades humanas, sí los tienen las personas. Entonces ahí está, ¿no? Empezamos con una carencia, que es la sensación de ausencia de algo, es una incomodidad, es algo que trae malestar, ¿no? Por ejemplo, el hambre, ¿no? Ahorita probablemente ustedes muchos tienen hambre, ¿no? Vida real. Ustedes tienen hambre, probablemente tienen sed todavía, yo también tengo un poco de sed. Entonces, ya ese, el hecho de que ya pensemos en el objeto que va a satisfacer la necesidad concreta, significa que ya tenemos una representación mental del objeto satisfactor, ¿no? Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ya pasamos al esfuerzo, ¿no? Pasamos al esfuerzo, se realiza una determinada actividad o muchas actividades, ya sea para producirlo directamente a este objeto del cual nos vamos a consumir, o simplemente se trabaja, se dedica una energía para conseguir el salario, el dinero suficiente y comprarlo, adquirirlo, ¿no? Hasta que finalmente, ahí está, desaparece la necesidad, ¿no? Desaparece la sed porque ya me acabé la botella. Mentira, todavía tengo sed. En su caso de ustedes, han notado, saben, son conscientes de que saben matemáticas, de repente física, les gustan las ciencias, ¿no? Pero todavía necesitan más conocimientos. ¿Dónde van a obtenerlo? Ahí está, ¿no? En Villarreal, en la uni, ¿no es cierto? En la uni, por favor, no la confundan, que también es mi universidad, así como la de ustedes va a ser la de ustedes, ¿no? Entonces, ya tienen su objeto, la reservación mental del servicio, ¿no? Que es la educación superior. Y para eso están realizando, pues, actualmente un esfuerzo. Ustedes están tomando atención a todas las clases, están repasando economía, física, todos están tratando de entrelazar sus conocimientos para volverse unos Gottfried Leibniz, ¿no? Y finalmente, cuando acaben luego de sus 5, esperemos, 5 años de estudios en la universidad, ya van a estar satisfechos con su grado de bachiller, de repente ya con su tesis y su título, ¿no? Entonces, ese es el proceso de satisfacción de los individuos. Bueno, evidentemente ingeniería económica, ¿no? Ingeniería económica. Por eso estoy enseñándoles economía. Muy bien. Vamos a ver características acerca de las necesidades humanas. Las necesidades humanas, en primer lugar, son ilimitadas en número. ¿Ok? Son infinitas, así como su límite cuando tiene infinito, lo que ocurre es que no podemos listarlas, y si las empezamos a listar, las necesidades humanas, probablemente nunca acabemos, son infinitas, ¿no? ¿Y por qué, profe? No creo que sea infinito, no hay un infinito que el humano pueda manejar. Lo que ocurre es que se considera esto porque, primero, empecemos a hacer la lista, ¿no? Nosotros probablemente ustedes ya mencioné, ¿no? Tenemos hambre, de repente tenemos sed, tenemos calor, falta un ventilador, quieren también darse un paseo por la calle, una recreación, viajar a otras ciudades, ya hace tiempo que su restaurante favorito ya no van por este tema de la cuarentena, quieren comprarse de repente su PlayStation o su computador o su Dota, quieren descargarlo, ¿no? Para jugar, etcétera, etcétera. Entonces, y no solo acaba con eso, ¿no? Si es que vemos en retrospectiva, siempre en el pasado ha habido menos necesidades y más bien conforme va transcurriendo el tiempo van aumentando las necesidades, porque hace 200 años, por ejemplo, nadie estaba pues tratando de jugar sus videojuegos, no existían simplemente, ahora sí existen, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades conforme se desarrollan o conforme también las empresas van viendo qué necesidad inventar, se van incrementando también, ¿no? Estas necesidades humanas. Segunda característica, las necesidades humanas son limitadas en capacidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Profe, se está contradiciendo. Acá me dice que son ilimitadas y acá me dice que son limitadas. ¿Cómo va a ser así, profe? Ya, okay. Es ilógico, profe, se está contradiciendo. Ok, mira, acá son ilimitadas en número. Si miramos a todas las necesidades,
es un conjunto infinito, tiene el mismo cardinal que el conjunto de los números naturales, si quieres, ya, ustedes lo van a entender así, ¿no? En cambio, si vemos una sola de ellas, una sola de esas necesidades, vamos a ver que tiene un límite, hay un nivel en el cual ya nos saciamos. Si yo sigo tomando agua, y tomo una segunda botella, una tercera, una cuarta, una quinta, ya va a haber un momento en el que va a llegar a un tope, ya no va a poder seguir incrementándose el bienestar, incluso va a llegar a disminuir el bienestar, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, ¿recuerdan? Cuando vimos la escuela neoclásica, fue lo primero que hemos visto en el día de hoy, ¿no? La escuela neoclásica, dieron este giro hacia la utilidad marginal, y la ley de Gosen justamente nos dice que el deseo decrece a medida que se satisfacen las necesidades. En otras palabras, cuando vamos consumiendo más cantidad de un mismo bien, entonces la utilidad marginal, la utilidad de la última botella se va reduciendo, ¿se entiende? Se va reduciendo y entonces por eso decimos que hay una característica que es que son limitadas en capacidad, ¿ok? ¿Se está entendiendo hasta aquí? A ver, señales de vida, de que están atendiendo, no solamente de los chistes, por favor. ¿Todo claro? Bien, muy bien, gracias, Yamir, gracias, Yanina, bien, siempre atentos. Muy bien. Por otra parte, la tercera característica de las necesidades humanas es que varían en intensidad. ¿Qué quiere decir esto? No son estáticas, sino que las necesidades humanas tienen ciertas fluctuaciones. Por ejemplo, ahorita que estamos ya en otoño, el consumo de helados, la demanda por helados, la necesidad de helados, por poner varios sinónimos, ha ido disminuyendo. Ya no es como en verano, había gran cantidad de demanda en verano de helados. Ahora en otoño va disminuyendo. Llega el invierno, ya prácticamente nadie va a querer helados. Por ahí alguna excepción, ¿no? Pero en general va a disminuir. Por eso es que decimos que varía en intensidad. ¿Y siempre disminuye, profe? No, de ahí llega otra vez el verano y otra vez volvemos a incrementar nuestra necesidad por helados, nuestra demanda de helados. Entonces, varía en intensidad. Por otra parte, las necesidades humanas son concurrentes. ¿Qué quiere decir que son concurrentes? Quiere decir que están ahí, son como alimañas que están acechando siempre, ¿no? Y varias a la vez, ¿no? No todas de repente, son infinitas, ¿recuerdan? Pero sí muchas a la vez, ¿no? Por ejemplo, en un mismo momento, como ahorita de repente, pueden tener ustedes la necesidad de tomar su agua, tienen sed, pueden tener necesidad de comer porque tienen hambre, tienen necesidad de un ventilador porque les hace mucho calor todavía de repente, y así podemos seguir, ¿no? Podemos seguir con varias necesidades que están en un mismo instante, entonces se presentan varias de las necesidades a la vez en un mismo momento determinado. Luego diremos que las necesidades son sustituibles en su satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una ley de equivalentes económicos, es decir, una misma necesidad se puede satisfacer de diversas maneras. Entonces, si tienes tu tacita de té, ¿no? O de café o de chocolate, lo que quieras, entonces la puedes endulzar ya sea con azúcar, puedes endulzarlo con tu stevia, puedes endulzarlo con tu miel de repente, ¿no? Entonces esa necesidad de satisfacer, de endulzar, ¿no? El líquido que vayamos a beber es sustituible. Es sustituible porque tenemos varias formas de satisfacer esa necesidad. Y por otra parte también hay necesidades que son complementarias, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a definirlo primero, ¿no? Para satisfacer una necesidad es necesario haber satisfecho previamente alguna otra. Por ejemplo, cuando vamos a un chifa, ¿no es cierto? Ahí nos servimos un chaufón, ¿no? ¿Y qué ocurre? Rara vez alguien va a poder acabarse todo ese chaufa así solito, ¿no? Sino que lo que va a necesitar también va a ser comprarse una botella de agua, su gaseosita de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un alimento bastante seco. Es muy rico, pero es bastante seco probablemente. Entonces, por eso es necesario comprarse su líquido. Y por eso que el líquido cuesta bastante, cuesta caro, ¿no? En los chifas, porque saben, pues, que hay una necesidad complementaria ahí. ¿De acuerdo? Por otra parte, y esta es la última característica, la séptima y última característica que vamos a ver de las necesidades humanas, es que tienden a fijarse. Las necesidades humanas presentan una pauta, una frecuencia de consumo, ¿ya?
por más que alguien haya comido 5 menús en un día, digamos que tuviera demasiada hambre, ¿no? Tuvo 5, no es lo mismo que adicción, ojo, no es lo mismo que adicción. Digamos que una persona comió 5 menús en un día, eso no quiere decir que ya no va a comer hasta la siguiente semana. Al siguiente día va a tener algo de hambre, va a tener que comer algo, va a tener que alimentarse. A los 2 días, obviamente, también, ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir el hecho de que sean saciables, no el hecho de que haya una capacidad limitada para cada necesidad, no implica que si nos sobrepasamos de ese límite ya no vamos a volver a consumir después de un tiempo, sino que es natural que de tiempo en tiempo comamos, tomemos agua, o también la recreación también, ¿no? Jugar fulbito, vamos a jugar fulbito, de repente ustedes iban cada 2 semanas o cada fin de semana, entonces ese es un patrón de consumo, una frecuencia para la satisfacción de necesidades, ¿ok? Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Entonces, ya eso es en cuanto a las características de las necesidades. Y ahora sí vamos a pasar con la clasificación de las necesidades. ¿Qué nos dice la clasificación de las necesidades? Que tenemos unas necesidades primarias, también caracterizadas por ser biológicas o vitales, y son, por lo tanto, indispensables para la subsistencia del ser humano. Si no satisfacemos las necesidades primarias, simplemente no podremos sobrevivir. No hay forma, no hay forma. A la alimentación, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Son necesidades primarias. No podemos vivir así nomás a la intemperie, no podemos vivir sin alimentarnos. Luego tenemos también las necesidades secundarias. Estas no son vitales, son un poco más generales, son de carácter social algunas, son aquellas que nos permiten ampliar, ¿no? Agrandar un poco más nuestro bienestar. Es el caso, por ejemplo, de la educación, ¿sí? La educación, por ejemplo, lo que ustedes la que van a acceder a la educación superior, es una necesidad secundaria. ¿Por qué? Porque si no ingresan, nadie se va a morir, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo intenten, sino que tienen que estar ahí tienen que estar estudiando, porque les va a permitir abrirse a otras posibilidades, ¿no? Va a ser una llave que les va a abrir otras puertas. Y bueno, también tienen esta cuestión de que tienen un carácter social también, ¿no? Sin embargo, hay algunas que son las necesidades terciarias, que son ya, sí, prácticamente tienen esa característica, simplemente que los distingue, ¿no? Del resto de la sociedad, ¿no? Se les llama también necesidades suntuarias o superfluas, y podemos decir que halagan la vanidad de la persona, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La necesidad de comprar un auto de lujo de repente, o la necesidad de comprar joyas muy caras, oro de 24 quilates, ¿no? Entonces, esas son necesidades terciarias porque, primero, no son primarias. Nadie va a morir si no se compra eso. No son secundarias porque no tienen simplemente la capacidad de incrementar el bienestar de una manera en que cualquiera lo haría, sino que tienen una función más distintiva, ¿no? A nivel social, hacen que la persona diga, pues mira, yo no soy de tu misma clase, ¿no? Entonces, esa es la característica que tienen las necesidades terciarias, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá, este primer problema de esta diapositiva nos dice que Jorge es un escolar que siempre lleva la cuenta de sus propinas y sus gastos, de manera que siempre registra cada vez que compra helados en un archivo de Excel. Hace unos días, dice, estaba revisando su historial y se dio cuenta de que en enero y febrero consumió muchos más que ahora, que es agosto, ya, para el problema. Jorge ha observado la característica de que las necesidades humanas son, ¿cómo son? Muy bien, varían en intensidad, muy bien. Grayson, ajá, muy bien, Fabricio. A ver, Saraí me pregunta sobre los bienes Veblen y Giffen. Muy bien, muy bien. Justamente eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué tipo de bienes satisfacen a las necesidades terciarias? Ojo, son los bienes Veblen, ¿ya? Son los bienes muy superiores, son bienes de lujo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, está bien, está muy bien, está muy bien. De eso se trata, de que vayan enlazando todos sus conocimientos, aquellos que recuerdan, aquellos que no les quedó muy claro, pero tienen alguna noción. Y por eso es que vamos a ver ahora la definición y su clasificación de los bienes. Los bienes ya vimos que son aquellos elementos que
satisfacen necesidades humanas. Pero vamos a verlos de una forma bien panorámica y vamos a clasificarlos en dos: bienes libres y bienes económicos, ¿ya? Los bienes libres tienen ciertas características y que en economía no son tan relevantes, ¿no? Su propio nombre lo dice, de la otra parte, los bienes económicos, ellos sí son relevantes para el estudio económico. ¿Por qué? Porque son escasos. Ahí está, ya les voy a adelantar una primera característica. Pero vamos a definir primero los bienes libres. Los bienes libres nos dice que no son producidos por el humano, están ahí en la naturaleza, ¿ya? Primera característica. Segunda característica, no tienen valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Podemos entenderlo como que es el precio. No se vende, no se compra. Claro, si es un bien libre, si es un bien que está ahí nomás en la naturaleza, fácil de obtenerlo, como lo que hacían los cazadores recolectores, entonces no tiene mucho sentido comprar y vender. Nadie va a comprar algo que lo puede encontrar libremente y se le va a ocurrir venderlo porque sabe que no hay demanda. Muy bien. Entonces, además tienen un valor de uso. ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Valor de uso, profe? ¿Qué significa? Tienen utilidad, sirven para algo, ¿no? Y además, ojo, esto es muy importante, son abundantes, ¿no? Entonces, porque en otros salones, en más de una aula, ¿no? Me preguntaron, profe, acá están los minerales en los bienes económicos, pero los minerales no son producidos por el humano, se encuentran en la naturaleza. Ok, podemos entenderlo de esa forma, en las minas, ¿no? Los minerales en su forma natural, pero, ojo, no son abundantes, ¿no? Si no por acá, yo de repente encontraría algún mineral por aquí, ¿no? No ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí son ejemplos de bienes libres? Tenemos al aire, por ejemplo, y bosques, ¿no? Son dos ejemplos. El aire está ahí. ¿Hemos hecho algo para producir aire? No. Profe, mire, estoy respirando. Ya se cansó mi diafragma, profe. No es cierto. Nosotros respiramos incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Entonces, no hay en realidad esfuerzo significativo en obtener el aire. Profe, en algunas ciudades de Japón ya el aire está demasiado contaminado, tienen que comprar sus balones de oxígeno. Ok. Entonces, en ese caso, el aire, en esas ciudades, específicamente, el aire no es un bien libre, ¿no? Los bosques también, ¿no? Los bosques, considerándolos como patrimonio universal, como bienes públicos y de todos, efectivamente los bosques son abundantes, todavía al menos. Los bosques no los hemos sembrado nosotros, vienen ahí, ¿no es cierto? Y son abundantes, no tienen valor de cambio. Muy bien, entonces eso, también la luz solar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para obtener la luz solar que nos sirve día a día para realizar nuestras actividades, ¿no? No hemos hecho ningún esfuerzo, entonces no han sido producidos por el humano. A menos pues que crean en una noticia que salió hace 2 años, ¿no? De una señora que presentaba un certificado de propiedad del sol y quería cobrar impuestos, en fin, ¿no? Ya, ese tipo de noticias no están muy acorde a la realidad, ¿no? Muy bien, entonces a menos que sean seguidores de ese tipo de sectas, probablemente no vamos a considerarlo dentro de los bienes libres, dentro de los bienes económicos. No vamos a excluirlo a la luz solar de los bienes libres. Vamos a ver los bienes económicos. Vamos a ver que casi todo es contradictorio, es decir, las características son diferentes, son las opuestas a las de los bienes libres. Primero, son producidos por el humano. Hay un trabajo, hay una energía que se dedica para la producción de estos bienes económicos. Por otra parte, ellos sí tienen un valor de cambio, es decir, un precio en el mercado, se compran, se venden, claro, si son producidos por el humano, si tienen una energía conscientemente dedicada a su producción, entonces no va a ser gratuito, tiene un valor de cambio, se compra y se vende. Hasta aquí todo es diferente respecto a los bienes libres, ¿no? Es lo opuesto. Acá no son producidos por el humano, acá sí son producidos por el humano. Acá no tiene valor de cambio, acá sí tiene valor de cambio. Sin embargo, como todos los bienes tienen un valor de uso, si no, no se llamarían bienes, sirven para algo, ¿no? Entonces, tanto los bienes libres como los bienes económicos tienen un valor de uso, una utilidad. Y bueno, a diferencia de los bienes libres, que son abundantes, los bienes económicos son escasos. Por ejemplo, autos, minerales, etcétera, ¿no? Prácticamente cualquier bien en general que a ustedes se les venga primerito a la mente va a ser económico, porque justamente son los más relevantes, ¿no?, para el estudio. Vamos con las dudas. Muy bien, a ver, Saraí me dice, profe, los animales son bienes libres, las vacas, las llamas.
Ah, interesante, interesante. Bueno, los ejemplos que has puesto de vacas y llamas son animales domesticados, ¿no? Entonces, ya desde que hablamos de que el humano no es un cazador-recolector, desde que tiene actividades económicas que generan un excedente, entonces ya no hablamos de bienes libres, ¿ya? Las vacas, las llamas tienen un proceso de crianza, hay un costo, hay un trabajo invertido en estos animalitos, entonces no son bienes libres. Ah, la vicuña, sí, eventualmente la vicuña podría ser un bien libre siempre que sea abundante, pero ojo que ya hubo un momento en que estuvo a punto de extinguirse, ¿no? Pues debido a la caza indiscriminada de vicuñas, y por eso ahora está prohibido, ¿no? Entonces hay que, claro, hay que hacer todas esas evaluaciones. Muy bien, profe, si digo madera es un bien económico, claro, la madera ya implica un procesamiento, ¿no? Ya implica que del bosque se ha talado el árbol, se le ha pulido probablemente la madera, y si no se le ha pulido, igual ya está cortada, ya hay un trabajo ahí, ¿no? Desde que ya está talado el árbol, ya es un bien económico, ya tiene un precio de compra y de venta. Muy bien, buena pregunta también. Si está en estado salvaje, sí es bien libre, ¿cierto? Siempre que sea abundante, como mencionaba, ¿no? Siempre que sea abundante, va a ser un bien que está a disposición de cualquiera, por supuesto que sí. Pero ya no, como la vicuña, como las anchovetas en cierto momento, ya se vuelven escasos, ¿no? Y hay un precio bien bravo, o incluso restricciones estatales para el consumo o la producción. Muy bien, a ver, Saraí nos dice los perros, los perritos. Bueno, depende, ¿no? Hay un mercado de perritos, lamentablemente, ¿no? Sí, los animales están comerciados, eso es verdad, y solo aquellos de determinadas razas, ¿no? Ojo, no todos. Entonces, si hablamos de los que están abandonados en las calles, los chusquitos, de repente, ellos eventualmente podríamos decir que son bienes libres, ¿no? No son mercados muy habituales, de lo que, ojo, interesante, se podría plantear preguntas a ese respecto, ¿ok? Muy bien, está bueno, también las preguntas. Entonces, en estado salvaje sí, ok, yo amo los perros y adopto, no compro, ok, muy bien, lobo triste, gracias, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Siempre es bueno ver cuáles son las excepciones, ejemplos un poco extremos probablemente, porque nos ayudan a entender los límites de estos conceptos, los límites de la teoría, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por sus preguntas. Vamos a continuar con la clasificación, pero ahora de los bienes económicos, ¿no? Ya vimos que hay bienes libres. Estos bienes libres ya simplemente ya va a quedar en su memoria, que quede bien grabado porque van a venir las preguntas, y ya de esto ya no hay más clasificación, no es muy relevante pues para la economía, ¿no? Ahora sí vamos a ver con la clasificación de los bienes económicos, ¿no? ¿Cuáles son los bienes económicos? Son aquellos, bueno, ya que no son abundantes, que tienen un trabajo, dedicado, ¿no? Para su producción, y también un valor de cambio. Y a estos bienes económicos podemos clasificarlos, por ejemplo, según su destino. Según su destino podemos hablar de bienes de capital o bienes de consumo. Comencemos definiendo estos últimos, los bienes de consumo. Los bienes de consumo son aquellos que directamente van a satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, el agua. Directamente yo lo bebo, ¿no? Agua potable, obviamente, ¿no? Un refresco, un juguito, me va a satisfacer directamente una necesidad humana. Este sanguchito que vemos acá en la imagen también, ¿no? Es un bien de consumo, directamente satisface el hambre. Profe, ¿y qué bienes no van a satisfacer necesidades humanas? ¿Para qué vamos a producir bienes que no satisfacen humanas? Que no satisfacen necesidades humanas. Por eso están los bienes de capital, ¿no? Son aquellos que están destinados no directamente a servir una necesidad humana, sino a producir otros bienes y servicios, ¿no? Entonces son las empresas, acá sí, ¿no? Acá sí son empresas las que compran estos bienes de capital. Por ejemplo, la cocina de un restaurante es un bien de capital, un tractor, una retroexcavadora, ¿no? Son bienes de capital. ¿Por qué? Porque nadie come, en principio, cocinas, nadie come tractores, retroexcavadoras, tampoco nadie lo va a utilizar de juguete, nadie va a decir, voy a comprar un tractor a mi hijo para que juegue, que es Bob Constructor, ¿no? No se utiliza para eso, se utiliza siempre que se compra para producir otros bienes y servicios, ya sea para una minera, producir minerales, ya sea para una constructora, un edificio. Entonces, ese es el destino, y eso lo distingue a los bienes de capital de los bienes de consumo. Bien. Por otra parte, tenemos a la relación que hay entre bienes económicos. Podemos tener bienes sustitutos o sucedáneos, son aquellos que tienen demanda rival y hay una relación inversa entre sus demandas.
por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el pollo y el pescado. Difícilmente alguien en su mismo plato va a tener pollo y a la vez pescado. Difícilmente, ¿no? Si tienes pollo en tu plato, ya no vas a agregarle pescado. Y si tienes pescado en tu plato, ya no vas a agregarle pollo. Entonces son bienes sustitutos. Posteriormente vamos a ver también que hay una relación entre el precio de uno y la demanda del otro, ¿ya? En cuanto a los bienes complementarios o conexos, son aquellos que tienen demanda conjunta. Más bien, ellos sí tienen que ir, ¿no? Simultáneamente en la demanda, ¿no? Tienen relación directa. En otras palabras, si consumes tu proteína ahí en tu plato, ¿no? Tu pollo, no vas a comer pura carne, pues, no somos tan carnívoros, sino que, a menos en Perú, somos más que nada de carbohidratos, ¿no? Le añadimos papa, incluso arroz, ¿no? Todos los azúcar, todos los carbohidratos posibles, ¿no? Entonces, esa es más o menos nuestra dieta. Todos los carbohidratos parece que fueran complementarios en nuestra dieta, ¿no? Muy bien, entonces con eso ya entendemos poco más. Al azúcar también se le echa, ¿no? A la comida se le echa a veces su azuquita, ¿no? Cuando lleva zanahoria, cuando lleva, en fin. Entonces, claro, ¿no? Ya se entiende con esto el concepto de bienes complementarios, son aquellos que se consumen conjuntamente, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces ya estamos entendiendo, claro, ¿no? Claro, muy bien. Papa y arroz, como siempre. Bueno, no está mal, ¿no? Es rico en verdad, pero no tan nutritivo. Vamos a ver, clasificación de bienes económicos. Vamos a ver. Según su naturaleza, ¿no? Según su naturaleza tenemos a bienes que son tangibles, es decir, se perciben con los sentidos, y bienes que son inmateriales o intangibles, ¿no? Bienes tangibles, ¿cuáles son, profe? Bueno, todo lo que podemos percibir con los sentidos, ¿no? Directamente. Un escritorio, una laptop, audífonos, ventanas, edificios, autos, tractores, todo lo que podamos percibir con sentidos. Pero también hay otros bienes que son inmateriales o intangibles, ¿no? Y son aquellos que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Por ejemplo, softwares, logos, marcas, propiedad intelectual, ¿no? Claro, ¿no? Sí, efectivamente, tangibles son aquellos que son palpables, ¿no? Claro, en cambio los intangibles, como les menciono, la propiedad intelectual, logos, marcas, un libro, pero un libro en abstracto, ¿no? Hay una ambigüedad cuando decimos libro, no me refiero al libro concreto, a su libro de CEPRE, eso sí, eso es un bien material, pero el libro como un registro en Indecopy, ¿no? Eso es un bien inmaterial, ¿de acuerdo? Los softwares, las patentes, ¿no? Ahorita de la vacuna, por ejemplo, todo eso son bienes inmateriales, ¿ya? Los Bitcoin no son bienes, ¿ya? Es verdad que al dinero se le puede tratar como bienes, lo hacemos en economía, le ponemos oferta de dinero, demanda de dinero, precio del dinero también, y el Bitcoin también, ¿no? Pero no están dentro de estos, lo que llamamos bienes económicos, ¿ya? Así como también vamos a hablar de un mercado de trabajo, como les mencionaba, ¿no? Mercado de trabajo, mercado de capitales, pero eso no quiere decir que sean bienes económicos. Pero está muy buena la pregunta, está muy buena. Según su duración, tenemos a los bienes fungibles y los bienes infungibles. Los bienes fungibles son aquellos que tienen un solo uso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la vela. No se puede usar dos veces, ¿no? La cerita se va derritiendo, se va simplemente y ya no se puede volver a utilizar. Lo mismo no ocurre con la ropa, ¿no? La ropa sí la podemos utilizar varias veces, los audífonos, ¿no? No podemos estar cambiando todos los días de audífonos, de laptop, de escritorio, celular, etcétera, ¿no? La mayoría de bienes parecen ser infungibles. Sin embargo, también hay una buena cantidad de ejemplos fungibles, perecederos, ¿no? Bienes no duraderos son aquellos como la vela, agujas hipotérmicas, las mascarillas también, ¿no? Todos aquellos que sean descartables también. Muy bien. Muy bien, según su elaboración, con esto terminamos, según su elaboración también podemos tener bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios, ojo, acá antes de que se vayan, antes de que empiecen a servir su almuerzo o pierdan atención, miren, según su elaboración es un tipo de clasificación, tenemos intermedios y finales. Eso es muy distinto a clasificarlos como bienes de capital y bienes de consumo, ¿ya? Los bienes intermedios son aquellos que están a medio producir, ¿no? Todavía les falta un poco más de transformación para que puedan ser bienes finales, que son aquellos que están listos para satisfacer necesidades o para producir otros bienes. Ojo, ¿ya? Entonces,
Ah, profe, bienes finales son los que satisfacen necesidades, entonces los bienes finales son lo mismo que bienes de consumo. Falso, no son lo mismo. Hay bienes finales que son de consumo, ¿sí? Como el sanguchito que vemos ahí, pero este tractor ya ensamblado, esta cocina terminada, es un bien de capital y es un bien final, ¿no? Entonces no vayan a hacer una correspondencia, final de consumo, intermedio de capital. No, no, no. Hay bienes finales de consumo, hay bienes finales de capital, hay bienes intermedios que también son para el consumo, ¿no? Como la hamburguesa solita, no, sin el pan, ¿no? La lechuguita, el tomate, el pan solo, son bienes intermedios que van a formar parte de este bien final que es el sándwich. Y también habrá bienes intermedios que corresponden a los bienes de capital, la llanta del tractor, la rueda, el motor, la válvula de la cocina, todas esas piezas, ¿no? Que todavía no están ensambladas, son bienes intermedios que corresponden a bienes de capital, ¿ok? Entonces no vayan a hacer una equivalencia y son distintas clasificaciones y por lo tanto pueden haber 4 combinaciones: bienes intermedios de consumo, bienes intermedios de capital, bienes finales de consumo, bienes finales de capital. Muy bien, jóvenes, muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna duda, si la hay, la pueden formular en este mismo momento. Y si no, entonces nos vamos despidiendo y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus dudas, comentarios, opiniones, críticas, y ha sido una bonita conversa. Gracias, hasta luego, hasta la próxima.